¿Ah? A mí se me olvidó hablarle ¿De quién? de su amigo Bukele. ¿Qué hizo ahora? Eso de estar metiendo presos, Además que mi amigo eres tú. Bukele no es mi amigo. metiendo presos, pandillas juntas, cerrándolas. En calzoncillos y rapados todos. Y rapados. Constituye una violación a los derechos humanos. Yo no estoy defendiendo las maras salvatruchas, porque aquí la gente confunde una cosa con la otra. La lucha contra la criminalidad no excluye el respeto a los derechos humanos. ¿Eh? Bueno, fue lo que una vez dijo Churchill, incluso en un momento tan difícil como la Segunda Guerra Mundial. Él dijo, si alguien le toca la puerta, tenga en cuenta que va a ser un lechero. No vamos a recoger gente presa en la madrugada ni nada que se le parezca. Y eso es lo que nosotros olvidamos, que en momentos como estos es donde se pone a prueba el Estado de Derecho. Nosotros no podemos pensar de que esto es una excusa para las violaciones consuetudinarias de los derechos humanos como está ocurriendo en América Central y en varios países. Y fíjese, quiero hablar de dos cosas antes de que nosotros conversemos con nuestro asesor. El doctor de la Rosa. El que nos pone a nosotros al día de lo que está ocurriendo en el mundo y nos pone en perspectiva este grave problema del coronavirus, el COVID-19. En primer lugar, le quiero señalar que el mundo en general está dividido internamente en los países. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay una lucha mortal, porque recuerde que las elecciones son el primer martes de noviembre. De noviembre. Y eso ya pone todo dividido políticamente. Se están enfrentando al coronavirus dividido políticamente. Ayer veía en Michigan, por ejemplo, protestantes se tomaron el Capitolio, algunos de los miembros de las sectas estas armadas. Lo que provoca todo este incendio. Y en los Estados Unidos, Partido Demócrata y Republicano están en una guerra mortal, el presidente con los medios. Por esa vía me preocupa, porque los Estados Unidos sufre los embates de una epidemia que está golpeando duramente. Va a llegar, como tú dijiste, va a llegar a 70,000 muertos fácilmente hoy. Y en la semana lo va a sobrepasar a una rata de 1.500, 1.700 muertos por día. Pero lo más importante de eso es que una de las principales potencias del mundo está entrampada en una de las más difíciles situaciones. Igual ocurre en España, en donde la incapacidad política de los dirigentes le hace actuar como chiquillos frente a la misma situación. Una España que está golpeada duramente y que además de eso, uno de los motores de la economía española es el turismo. El turismo. Y es muy difícil que España pueda recuperar la confianza de la gente. Y se supone que España va a tener un decrecimiento del 9%, un crecimiento negativo, igual que Italia. Y fíjese que Italia siempre ha estado sin gobierno. Italia es un caso único en la historia. 30 gobiernos desde la Segunda Guerra Mundial. Y a nuestro continente esto lo agarra en una división tan grande. Nuestro continente está con unos dirigentes tan mediocres. Sí, y tenemos una mediocridad de dirección. Usted se fija, por ejemplo, la situación en Venezuela. Ayer hubo un incidente en La Guaira que pudo haber degenerado en otra cosa. Hubo 8 muertos en ese ataque. Los problemas que está pasando Colombia, los problemas que está pasando el Perú, la horrible situación a la que Lenín Moreno ha puesto a Ecuador, la división interna en Chile, la división en Argentina, los problemas en Brasil. Y entonces eso nos hace a nosotros pensar que nosotros en Panamá tenemos que hacer un alto. Y de eso quiero hablar de 2 temas particularmente. En primer lugar, entiendo que la Corte Suprema de Justicia mañana va a mirar los casos de aquellos detenidos desde la época de Varela. Usted lo puede catalogar de presos políticos. Sí. Bueno, al final esos son, juez Valdés. Y quiero que usted sepa, alguna gente se pone brava cuando uno dice estas cosas, porque la gente cree que el enemigo no tiene derechos humanos. Entonces, fíjese, le voy a dar un caso. Juez Valdés, señor procurador, señores miembros de la Corte Suprema de Justicia, tiene 3 años preso, 3 años y varios meses. Más de 3 años. Sí. 3 años y varios meses. Y la ley panameña establece que nadie puede ser detenido preventivamente por más de 1 año. Pero usted tiene 3 años y 3 meses. Cugalón. Que está un hombre muy enfermo. Y entonces, en medio de esta crisis,
los países están tomando medidas para deshacerse de población Mira, que esté en riesgo. hasta Nicaragua, todo mayor de 60 años fuera Entonces, a su casa. lo que quiero hacer llamado la atención es que la lucha contra la corrupción, que hay que darla, sin duda alguna, Pero aquí se convirtió, fue en un no desastre. se puede dar en el marco de la violación de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos de este país. Así como ayer nos opusimos a la perversa persecución del Varela, él y su estructura, su Consejo de Seguridad, cómo coordinó la Procuraduría para desatar una guerra sin cuartel contra sus adversarios, utilizando medios de información para hacer noticias crímenes, donde te juzgaban, te hacían de fiscales, de jueces, y te condenaban y te tiraban al ostracismo, utilizando estructuras pseudo legales para empujar la campaña. Entonces, yo quiero pedir a la Corte Suprema de Justicia que mire esto con carácter objetivo. Sí. No estamos hablando de absolutamente nada. ¿Qué razón tienen para tener 3 años y 4 meses detenido preventivamente a Jorge Valdés? ¿Qué razón? No, además de que es alguien que no tiene juicio en un momento como este, donde hay tantos casos de coronavirus en las cárceles, yo creo que lo mejor, lo primero, después, yo creo que si algo nos ha enseñado esta crisis es a valorar la salud y la libertad. Y yo creo que es momento de que lo que no debe hacer es pues condenar a personas a una enfermedad que no tenemos vacuna, no tenemos, todavía estamos dando palos de ciego en sus métodos de curación. Así que yo creo que la mejor forma es pues desalojar las cárceles, y nadie está diciendo que los dejen libres y que no le hagan juicio. Entonces, el otro punto que le quiero traer de esto es la necesidad, Fernando, estimados televidentes, que nuestros dirigentes políticos tengan una lectura clara del estado de ánimo de nuestra población. Hay desesperación, hay un alto nivel de incertidumbre, Un hastío. no sabemos hacia dónde vamos, tenemos preocupaciones muy graves, hay una gran fuerza laboral que ha quedado sin ingresos, la pobreza y pobreza extrema se va a multiplicar en el país. La posibilidad de tener éxito tanto en la lucha contra el coronavirus, que se va a quedar aquí por un buen rato, no se engañen de eso, vamos a tener que convivir con él, pero la recuperación económica exige, no es una cosa impostergable, no puede hacerse sin eso, una determinada unidad de acción de las fuerzas políticas del país. Así es. No es posible realizarla sino eso. Entonces, en vez de hacer eso, un sector que intenta apoderarse de un gobierno que no ganó, ¿no?, con intereses económicos muy marcados, está dando los pasos agigantados e impulsando a fuerzas dentro del gobierno a un golpe suave contra Nito Cortizo. Entonces, mi llamado a los dirigentes políticos, porque los 3 partidos grandes de este país, el Partido Revolucionario Democrático, el Partido Panameñista y el Partido Cambio Democrático, tienen sobre sus hombros una gran responsabilidad, hombre. Tienen fuertes contingentes de jóvenes, de mujeres, ¿así? Y algunos lo están haciendo. Yo creo que nosotros necesitamos que las estructuras políticas entiendan y hagan una lectura correcta de lo que está ocurriendo. Claro que hay un nivel, y no podemos esperar de los partidos de oposición aplausos. Ellos tienen que hacer un papel de oposición. Pero el partido gobernante tiene una mayor responsabilidad. Y las fuerzas que impulsan irresponsablemente este movimiento a la fractura del gobierno se encuentran empujando al PRD a una lucha interna para matarse entre ellos, olvidándose del Partido Revolucionario Democrático. Por ahí leí un tuit de Pedro Miguel González que me llevó a creer que ya en su mente está esto que yo estoy planteando. Y yo hago un llamado a toda la dirección de ese colectivo, que haga una lectura correcta de lo que está ocurriendo. Así es. No hay posibilidad de entendernos nosotros, ni a enfrentar lo que viene en esta guerra,
Sin liderazgo. No hagan el papel de tontos útiles. Y además, el PRD en ese camino está en un camino de implosión. Y hay sectores llamados antipolíticos o los apolíticos, Sí. impulsando la destrucción de los partidos políticos para ellos asumir, que ya lo están asumiendo. ¿Ah? Ellos son los salvadores de la Ellos, patria. ellos asumen estructuras, vocerías partidarias sin tener responsabilidades partidarias. Los partidos políticos tienen una gran responsabilidad en el fortalecimiento de la institucionalidad en el país. Pero el partido que mayor responsabilidad tiene es el PRD. Entonces, claro que hay problemas que han pasado en el gobierno, claro, sin duda. Pero eso no nos debe llevar a nosotros a olvidarnos del problema fundamental. Porque quien debe hacer todas estas investigaciones, por ejemplo, yo veo gente, Fernando, que dice, hay que votar a fulano, pero ¿y dónde están las auditorías forenses que nos digan a nosotros que se cometió un peculado? Bueno, es que nosotros tenemos 5 años de estar condenando gente No, en periódicos. fíjense, estamos condenando a gente haciendo lo mismo. Y lo peor, el partido gobernante se deja atrapar de ese discurso, entendiendo y creyendo que con eso resuelven las contradicciones personales a lo interno, y lo que están haciendo es prestándole su espada al adversario, que lo que quiere es destruir. Yo hago un llamado al entendimiento entre el PRD, el Partido Panameñista, Cambio Democrático, Molirena, el FAT en formación. Hago un llamado a esas fuerzas políticas. Por el bien de los trabajadores, por el bien de los empresarios pequeños y medianos, pensemos en los miles de hombres y mujeres que hoy se encuentran sin saber qué va a pasar. Más que nunca hoy la gente necesita orientación. Y nosotros lo que estamos haciendo es cabreándolos más Sí. con estas insensatas luchas internas. Así es.